Y todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacedlo como de corazón. O sea, al Señor le gusta que hagamos las cosas de corazón, porque le amamos, porque hemos entendido lo que es el reino de Dios. Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice la Escritura. El 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, todo servicio en la casa del Señor lo hace uno para el Señor. Es algo que tiene que tener uno bien claro. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 5 y versículo 7, dice también de la siguiente manera: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hablando acerca de los dones. Luego dice el versículo 7, el versículo 6. No, 6 pon el 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice el 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Entonces, quiero hablarle acerca del don de servicio. Y yo creo que el mejor ejemplo que podríamos poner de manera secular sería, como lo hicimos la vez pasada, el ejemplo de un ejército. En un ejército, en una base militar, se necesitan diferentes tipos de personas con diferentes cualidades, con diferentes talentos, que se usan para cierto tipo de trabajo. Se necesitan especialistas en diferentes áreas y materias, líderes, agentes de inteligencia, de comunicaciones. También se necesita un grupo que se encargue de hacer aquel trabajo que es necesario, aleluya, en todo lugar que parece insignificante, pero que es indispensable, como lo es el servicio. Porque hay trabajo que se hace que muchas veces no se toma en cuenta o parece ser que no es importante, pero déjeme decirle que si no se hace ese tipo de trabajo no se puede hacer todo lo demás. Entonces es muy importante de que a pesar de todas las ramas de las que pueda constar una base militar, hay diferentes tipos de servicios, diferentes tipos de personas, pero en todas ellas se requiere siempre el servicio. Un servicio que muchas veces nadie quizás quiere hacer. Imaginémonos, por ejemplo, a los especialistas del ejército, los que están viendo cosas matemáticas, científicas, y que en vez de estar haciendo eso, estén barriendo, estén lavando cosas y puedan perder el tiempo haciendo esas cosas porque no hay realmente quien haga ese tipo de trabajo. Dese cuenta entonces de la importancia que tiene muchas veces el servicio dentro de una organización. Entonces es necesario ese tipo de personas que están siempre al servicio de cualquier actividad que sea necesaria, bien sea para limpieza, bien sea para cargar materiales o para hacer diferentes tipos de cosas que son necesarias para que se realice el trabajo que se debe de hacer. En el libro de los Hechos tenemos un ejemplo muy claro acerca de la necesidad que había del servicio en la iglesia. Hubo un problema dentro de la iglesia con las viudas hebreas o las viudas judías con las viudas griegas. Si se recuerda, cuando se han leído el capítulo 6, versículo 1 al 4 del libro de los Hechos, en el cual se menciona un grave problema, ¿verdad? Y me llama la atención lo que hicieron los líderes de la iglesia para poder solucionar ese problema. En vez de ellos decir, bueno, nosotros vamos a servir a las mesas, nosotros vamos a repartir lo que tenemos que repartir, dice que escogieron a cierto tipo de personas para ese servicio. Oiga bien, para servir a las mesas. Y leamos por favor el capítulo 6, versículo 1 al 4.
¿Qué dice el capítulo 6, versículo 1 al 4? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Murmuración de los griegos. Mire lo que pasó. Contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, dice. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Se da cuenta? Había un trabajo que tenían que hacer los líderes. Entonces dice, no es justo que nosotros dejemos de hacer algo que es muy importante para hacer lo que, para poder solucionar el problema que ha suscitado dentro de la iglesia. Dice el versículo entonces 3. Buscad pues a cualquiera que se ofrezca para que pueda ayudar en la iglesia y denle ahí lo necesario y que lo haga. Y de esa manera vamos a solucionar el problema. O sea, eso es lo que se hace el día de hoy, ¿verdad? Por supuesto, allá afuera y aún dentro de las iglesias. Y para eso tenemos nosotros la escritura, para poder aprender la importancia que tiene todo aquel que sirve dentro de una iglesia. Dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Tenían que ser de buen testimonio. O sea, bien cristianos, ¿verdad? No cristinos, cristianos. Llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo. Mire el problema que se suscita, mire la necesidad que viene a la iglesia y mire la decisión que toman los apóstoles, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, para poder solucionar ese problema. Y ponen al servicio, o sea, necesitamos servidores, dice, no. Dice, vamos a escoger entre la iglesia quiénes son los que van a servir, dice. Y vamos a tener en cuenta este tipo de cualidades. Y nosotros, dice él, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que era algo muy, muy importante. Recordemos entonces que todos los dones son indispensables. Pero si algún don tiene una trascendencia muy grande para que toda la iglesia pueda caminar en orden y cumpliendo con los propósitos de Dios, es el don de servicio. Porque si no, la cosa no camina. Debemos de estar dispuestos a servir. Cristo dice, yo soy ejemplo de ustedes. Yo no vine a ser servido. A Jesucristo todos le debieron de haber servido. Pero Él dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir, dice. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Don de servicio. ¿Qué significa el don de servicio? Fíjese que se me olvidó ponérselo. Esta parte se me olvidó ponérsela. Ya se le está olvidando todo al hermano Luis. Don de servicio es el deseo, la capacidad y el poder que da Dios para prestar asistencia práctica a su obra, como pasó en el libro de los Hechos. Miembros y dirigentes de la iglesia con el propósito de ayudarles a cumplir con sus responsabilidades ante Dios, teniendo en cuenta los requisitos para servir. Es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo. Usted dirá, pero todos podemos servir, ¿cierto? Yo le voy a hablar acerca de algunas cosas que tiene aquella persona que tiene el don de servicio, que son indispensables, que son necesarias. Todos en algún momento podemos servir, pero el que tiene el don de servicio tiene cualidades muy especiales de parte de Dios y que se distinguen y que marcan una diferencia dentro de una iglesia. Es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para reconocer las necesidades no satisfechas en una tarea relacionada con la obra de Dios y el usar los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades. Amén. Quiero entonces comenzar hablando acerca de la importancia del don de servicio en la iglesia.
¿Por qué es importante el don de servicio en la iglesia? Voy a mostrarle algunas cosas. Número uno, para suplir las necesidades prácticas que tiene la iglesia. Para suplir las necesidades prácticas de una iglesia. Número dos, son los encargados a que se lleven a cabo las cosas dentro, aleluya, de una iglesia. Con ese propósito es que Dios da ese don. Son de ayuda indispensable a los dirigentes de la iglesia. Oiga bien, o sea, que sin esas personas no se puede llevar un orden que ha establecido Dios dentro de su iglesia si no está ese don de servicio en algunos hermanos dentro de la iglesia, porque no podrían realizarse las tareas que son necesarias semana tras semana. Son las personas que se encargan de que las cosas sucedan dentro de una iglesia. Oiga bien, a veces el pastor se puede llevar el honor a la mira, por ejemplo, a lo que acaba de pasar el aniversario. Mira, el pastor se la echó. No, hermano, el pastor no se la echó grande. Hubieron detrás del pastor personas que se encargaron de hacer cierto tipo de trabajo para que la iglesia se viera bonita y para que todo estuviese en orden y bien coordinado. Entonces, por eso le decía yo que la importancia del don del servicio en la iglesia es que son aquellas personas que se encargan de que las cosas sucedan dentro de una iglesia. Ya le dije que muchas veces el don de servicio no se distingue mucho, las personas no las miran mucho, quizás no se le da el honor que merecen. ¿Por qué? Porque son las que hacen el trabajo siempre, amén. No a escondidas, pero es un trabajo que regularmente no se mira, porque ahorita, por ejemplo, nadie está sirviendo, solamente los diáconos, ¿verdad? Algunos diáconos, ¿verdad? Algunos maestros. Pero ese trabajo que yo le digo muchas veces no se ve, pero usted puede disfrutar de todo lo que mira gracias a ello. Gracias, Señor. La importancia del don de servicio en la iglesia cubren las áreas que otros dones no pueden. O sea, alguien puede hablar en lenguas, alguien puede tener profecía, pero eso no cubre las otras necesidades que son necesarias dentro de una iglesia. Y eso es algo muy importante a notar, porque si los del don de servicio no funcionan, todos los demás dones entonces se ven en problemas, porque recuérdese que nosotros somos un cuerpo en Cristo y todo actúa en una armonía muy especial. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, otros hacen otra cosa, y todos nos edificamos de una manera u de otra. Amén. Amén, iglesia. Es indispensable para el mover de los demás dones ministrados en la iglesia. Todos los dones que hemos mencionado dependen los unos de los otros, los que hemos aprendido. Y el don de servicio se encarga de acomodar las cosas para que cada uno de nosotros pueda ser ministrado. Por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo. Cuando se celebró la Cena del Señor, ¿cuántos han leído la escritura cuando se celebró la Cena del Señor? ¿Usted cree que la Cena del Señor solamente se dio así por así? No. Tuvo que haber servicio, tuvieron que haber personas que tuvieron que haberse sacrificado, que tuvieron que dar su tiempo y que tuvieron que hacer cosas para que pudieran en algún momento en la noche sentarse nuestro Señor Jesucristo con todos sus discípulos, tener el lugar, amén, tener los alimentos y tener todas las cosas necesarias para que todo se diera. De la misma manera exactamente es el don de servicio. Todas las cosas que terminamos haciendo nosotros dentro de una iglesia tienen que ver con el don de servicio. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. El don de servicio es muchas veces al que menos valor se le da porque no es visto muchas veces por las personas que los realizan. Pero déjeme decirle que sin él usted no tuviera una iglesia como la que tiene el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Detrás del don de servicio hay un gran sacrificio. Alguien hizo un gran sacrificio por usted y por mí. Y qué bendición que personas puedan tener esa carga
todas las semanas en su corazón para encargarse de que la iglesia esté lista para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Hay, detrás del don de servicio, hay sacrificio, hay entrega que se hace. ¿Con qué propósito se hace? Con el propósito de ser de bendición a la obra del Señor, al reino de Dios y a todos nosotros como hermanos. Amén, iglesia. ¿Podemos darle un aplauso a todos aquellos que sirven? Es una gran bendición que no la tenemos que tomar como cualquier cosa, sino que tenemos que apreciar y tenemos que reconocer, amén, que todos en la iglesia de una u otra manera somos especiales. Tenemos un don y hacemos por lo menos una obra para el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son las características de los que tienen el don de servicio? Veamos algunas características entonces de los que tienen el don de servicio. Tienen el deseo de hacer las cosas para Dios. Fíjalo bien, que no todos tienen deseo para hacer cierto tipo de trabajos. Algunos podemos hacer cierto tipo de trabajos porque es necesario, podríamos decir. Pero la persona que tiene el don de servicio tiene el deseo, tiene la capacidad y el poder de querer servir. Óigalo bien, tiene el deseo, tiene la capacidad y tiene el poder de querer servir. Y eso los distingue de todos los demás. Esto es algo muy, muy especial. Número 2, cuando sirven, no escatiman usar sus cosas o sus recursos. Están dispuestos a dar lo que sea necesario para la obra del Señor y para bendición de sus hermanos. Eso es una cosa muy admirable en aquellos que sirven. Yo me recuerdo una escritura en la Biblia cuando David, el rey David, dijo que le había dado sed. No sé cuánto se recuerda de esa escritura. Y sus soldados que le servían, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Perdón? ¿Verdad? Y se arriesgaron porque eran hombres de servicio que ayudaban para la obra del Señor y que estaban dispuestos a dejar su comodidad, a sacrificar aún sus vidas por la obra que David estaba haciendo. ¿Para quién? ¿Para sí mismo o para el pueblo? Primeramente para Dios y luego, porque quien recibió bendición al final de cuentas fue el pueblo del Señor. Y cuando todo en la iglesia camina de la manera que debe de caminar, en orden, en servicio y todo, ¿sabe quiénes son los beneficiados? Usted y yo. Esa es la gran verdad. Porque el Señor nos ha llamado con ese propósito, de que nos seamos de bendición unos con otros. Características entonces, aparte de las que hemos dado, de los que tienen el don de servicio. Ponen todo su talento al servicio que se necesite. Ponen todo su talento al servicio que se necesiten, sin escatimar absolutamente nada. Ese es aquel que tiene el don de servicio. Ya le dije, muchos pueden servir, pero no como aquel que tiene el don de servicio. Número 4. Siempre cuentan con el tiempo para hacer la obra de Dios. Siempre cuentan con el tiempo para hacer la obra de Dios. Es algo que distingue a aquel que tiene el don de servicio. Porque está dispuesto, ¿por qué? Porque Dios le puso con esa capacidad, Dios le dio esa carga, Dios le dio, aleluya, aquello de poder hacerlo, porque si no lo hace, nadie lo va a hacer. Mire cómo es nuestro Dios cuando distribuye los dones, cuando da los dones, porque es una bendición al final de cuentas, como le dije, para todos nosotros, para todo lo que es la iglesia. Entonces siempre cuentan con el tiempo para hacer la obra de Dios.
ponen la obra de Dios en primer lugar y no solo cuando les conviene. Eso es algo que distingue a aquel que tiene el don de servicio. Se aseguran de apartar ese tiempo para Dios. O sea, ya se hace tal cosa o se anuncia tal cosa, la persona ya está preparada. Ok, voy a necesitar esto, O sea, ¿por qué? Porque tienen exactamente el don de parte de Dios para poderlo ver de tal manera. Alabo al Señor por ellos. Gloria sea su santo nombre. Sirven con amor, porque nosotros podemos servir por muchas razones. ¿Cierto o no es cierto? Pero el que tiene el don de servicio lo hace con amor. O sea, lo hace porque ama al Señor y porque ama a sus hermanos. Y no todos sirven de tal manera. Sirven con amor, sirven con dedicación, no por compromiso u obligación o para ser vistos. Esto es algo muy, muy importante de notar. Las características de lo que tienen el don de servicio. Sirven incondicionalmente. Incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Porque usted de repente puede servir, es que si sirvo y el pastor me mira, si la pastora me mira, entonces voy a ganarme el favor y me van a poner aquí, me van a poner allá. No. Cuando nosotros servimos, hermano, cuando una persona tiene el don de servicio, lo hace, aleluya, incondicionalmente, porque le está sirviendo a Dios. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 7, dice, sirviendo, ¿qué dice? De buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Porque el que sirve al Señor, aún a pesar de las malas caras, aún a pesar de que nadie más lo haga, esa persona no está viendo quién lo hace o quién no lo hace. Está diciendo, es que esto yo lo estoy haciendo para el Señor, para bendición de la obra y para bendición de mis hermanos. Amén. Léalo una vez más. ¿Qué dice? Sirviendo de buena voluntad, como al Señor. O sea, cada vez que nosotros servimos, debemos de hacerlo para el Señor. Estoy barriendo, estoy agarrando una pala, estoy teniendo que ir a algún lugar, cualquier cosa que haga, tengo que saber que lo estoy haciendo para agradarlo a Él. Eso lo tenemos que tener siempre bien claro nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, dése cuenta cuáles son las características especiales de aquella persona que cuenta con el don del servicio. ¿Cuál es la diferencia entre los que no tienen el don de servicio? Los que sí tienen y los que no tienen el don de servicio. Ahí le va. Solo lo hacen cuando quieren y no cuando es necesario. ¿Cuántos de nosotros tenemos ocupaciones? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestros planes, nuestros deseos, nuestras cosas, nuestros afanes, podría decir yo? Y muchos no estamos dispuestos a sacrificar absolutamente nada. Tal vez si me sobra algún poquito de tiempo, lo hago. Pero eso no es servirle al Señor con buena voluntad, con amor o con agrado. Tenemos que tener muy bien en cuenta esto. Solo lo hacen cuando quieren y no cuando es necesario. Lo hacen solo cuando pueden. Primero dije quieren y ahora dije pueden. Lo hacen solo cuando pueden porque para ellos hay otras cosas más importantes. ¿Cuántos de nosotros decimos que Dios es importante? ¿Para cuántos de nosotros Dios es importante? ¿Verdad que sí? ¿Debería de ser lo más importante? ¿Todo lo demás debería de esperar? Sí debería de esperar, pero lamentablemente nosotros
Muchas veces, la mayoría de veces, no estamos dispuestos a dejar eso que es menos importante cuando es necesario hacer algo en la obra del Señor. Amén. Dese cuenta de la diferencia. Solo lo hacen por algún tiempo. Algunas personas solamente lo hacen en algún tiempo, ya que no está en ellos el ser constantes. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la diferencia? No dan la excelencia, sino solamente lo que pueden. Y yo siempre le he dicho a usted, hermano, cada vez que hagamos algo para el Señor, hagámoslo con excelencia. Porque Dios merece lo mejor de nosotros. Dios merece que nosotros le demos todo lo de nosotros. No hagamos las cosas a la carrera. No las hagamos solamente por salir del compromiso. Porque eso no es un servicio al Señor. Eso es como decirle, ahí está Señor. Y lamentablemente nosotros no nos damos cuenta de que es al Señor, no es al hermano, no es a la hermana, es al Señor a quien se lo estamos haciendo. Nuestra relación con Dios depende de todas aquellas cosas que nosotros hacemos y de la manera en que nosotros las hacemos. Por eso es algo muy importante todo el tiempo. El domingo, hace 2 domingos hablábamos acerca de las intenciones. Cuando yo hago las cosas, cuando yo hablo, cuando yo pienso, cuando yo hago esto o lo otro, ¿qué intención tengo yo en mi corazón? Es algo muy importante, porque la intención que tengo desde el momento que se me pide que yo haga algo, Dios ya conoce la intención de cómo yo voy a hacer semejante cosa. Y si no se hace con agrado, y si no se hace realmente con excelencia, hermano, mejor no se debe de hacer nada, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque a Dios se le debe de dar lo mejor. Y todo lo que está relacionado con su casa, todo lo que está relacionado con su reino de Dios es para Dios y no para los hombres. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, no dan la excelencia sino lo que pueden. Hacen las cosas solamente por hacerlas. Esa es la diferencia que hay entre el que tiene el don y el que sirve, solo así por servir. Si el servicio se hace pesado, entonces ya no se quiere hacer. Esa es otra cualidad de aquel que no tiene el don de servicio. Porque dice, no, es que mucho tiempo, es que está muy difícil, es que eso pesa, es que realmente, no, esto no me va a resultar en nada. Oiga bien, esa es la diferencia entre el que tiene el don y el que no lo tiene. Tienden a quererlo hacer solo por ser vistos por los demás y que piensan que es una persona que ayuda. Yo no quiero que usted piense que yo ayudo, porque de nada me va a servir que usted piense que yo ayudo. No, yo ayudo porque es mi deber. Usted ayuda porque es su deber. Porque si Cristo vino a servir, usted y yo tenemos que servir. Y quien quiera ser grande, dice, en el reino de los cielos, tiene que servir a sus hermanos. Ese es el principio bíblico establecido por nuestro Señor Jesucristo, no por el pastor de la iglesia. Amén. Y son cosas que tenemos que tener siempre bien claras para que podamos darnos cuenta de aquellas cosas a las que Jesucristo le da la importancia. Otros lo hacen por cargo de conciencia. Tengo que servir porque si no van a decir que yo no sirvo. Amén. Y no he hecho muchas cosas. Me voy a apuntar pues solamente para que digan, porque la conciencia le está acusando y dice, no has hecho nada todavía. Ay, Señor. O cuando es un evento especial. La diferencia entre los que no tienen el don de servicio, no sacrifican su comodidad. No sacrifican sus planes. No sacrifican sus deseos. No sacrifican su rutina. No sacrifican nada que pueda entrometerse en sus planes, en sus sueños o en sus metas. Porque eso va a requerir un sacrificio. Servirle al Señor significa perder muchas cosas allá afuera. Quizá perder tiempo con el esposo, con la esposa o con los hijos.
quizás no acudir, quizás a algún negocio o algo que le conviene a uno. Eso no es fácil. Pero si amas al Señor, si verdaderamente tienes carga por la obra del Señor, ahí se marca la diferencia. Porque si decimos que Dios es importante o es el más importante, todas las cosas deberían de poder esperar, no importa cuál sea. ¿Damos gloria a Dios? ¡Aleluya! El don de servicio. ¿Es importante el don de servicio? Pero se toma como cualquier cosa, ¿se da cuenta? Es algo muy importante dentro de la iglesia y que debe de estar y que nosotros se lo debemos de pedir al Señor, porque debemos de imitarlo a Él nosotros todo el tiempo. ¿Cuáles son los requisitos y actitudes para administrar el don de servicio? Yo le decía al principio de que mucha gente dice, pero ya te diste cuenta que aquel, o sea, en otras iglesias, ¿verdad? Por supuesto que aquí no sucede. Gloria a Dios. Ya te diste cuenta que ese que está dirigiendo el servicio, ese se anda metiendo con una mujer allá afuera. Llegó alguien de allá afuera y dijo, ese es un sinvergüenza de los negocios, es un mafioso. Ese le mira la cara a la gente. Qué feo es eso. Una vez me vino un hermano y me dijo, fíjese hermano que un hermano que estuvo acá se fue a otra iglesia y me invitó a ir a la iglesia, a esa iglesia me dijo. ¿Y sabe por qué me invitó a ir? Porque dice que él ni bien llegó, lo pusieron al servicio. ¿Qué le parece? Y dice que, y le dijo al hermano, y si vos vas, te van a poner a la otra semana, le dijeron. Tremendo, ¿va? Sin conocer a una persona. O sea, eso no es bíblico. Eso no es de la escritura. Uno le puede hacer daño a la gente. Uno puede poner de mal testimonio a la iglesia. Porque no importa tanto lo de uno, es lo del Señor, hermano. Si decimos que creemos en su palabra, confiamos en su palabra, debemos de actuar conforme a lo que ella dice. Y es algo muy importante a tener en cuenta cuando alguien sirve dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los requisitos y actitudes para administrar el don de servicio dentro de una iglesia? En 2 de Timoteo, capítulo 2, poneme el 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Será instrumento para honra. O sea, va a estar al servicio y va a honrar, en pocas palabras. Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces hay un proceso que se debe de pasar para poder servir. Entonces debe de ser una persona piadosa, o sea, que tiene una buena relación con Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios, que tiene una buena relación con sus hermanos. Eso es tener una vida piadosa realmente, si quisiéramos extendernos en lo que significa la palabra piadosa. O sea, también significa una persona llena del Espíritu Santo, una persona sabia, una persona que es de buen testimonio. Esto es algo muy importante cuando hablamos de una persona piadosa, o sea, consagrada, con compromiso con la obra de Dios. Porque si usted no tiene compromiso, hoy va a hacer una cosa y mañana no la va a hacer. Hoy va a tener el tiempo y mañana no lo va a tener. Una persona piadosa, una persona comprometida, una persona que ama al Señor, ama el reino del Señor, para la obra del Señor siempre va a estar. Y todo lo demás va a tener que esperar.
Por supuesto, usted ve, pastor, pero hay emergencias y es que hay... Por supuesto que eso se entiende. Pero recuérdese que toda nuestra vida tiene que girar alrededor de Dios. Dios tiene que ser el centro de todas nuestras actividades. Porque cuando Dios llamó, allá en el tiempo de Isaías, dijo, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y dijo Isaías, heme aquí, Señor, yo iré, dijo. No, espérate, Señor, depende, porque yo tengo mis planes y yo iré, le dijo. Heme aquí, envíame a mí, le dijo. Cada uno de nosotros tenemos que estar al servicio del Señor. Él necesita manos, necesita pies, necesita ojos, necesita de todo en la tierra. Y nosotros somos esos vasos de barro que Dios usa para gloria de su nombre. Requisitos y actitudes al ministrar el don de servicio. Debe tener respeto a las autoridades que Dios ha establecido. Usted no puede estar sirviendo con una irreverencia. Usted no puede estar sirviendo si usted no es obediente a aquella persona que Dios puso sobre usted. No puede haber semejante cosa. Haga tal y tal y tal cosa y usted la hace de otra manera. Usted pone sus ideas, usted pone lo que... Usted tiene carga por usted mismo muchas veces. Usted solamente ve este problema. Usted no ve muchas veces todo lo general. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso una persona desobediente, una persona que no puede acatar órdenes, no puede servir dentro de una iglesia. Porque entonces va a haber, hermano, un cruce. Tenemos que aprender estas cosas. Gloria sea el nombre del Señor. Debe tener humildad. Debemos de ser humildes. Nosotros los creyentes debemos de ser humildes. Muchos de nosotros, cuando Dios nos usa y nos llega a poner en una posición, creemos que ya no podemos hacer cierto tipo de trabajos. El obrero del Señor tiene que estar dispuesto a hacer cualquier cosa necesaria para que la obra del Señor camine. No, yo soy el pastor, ya no puedo agarrar una pala. Ya no me puedo enlodar con ese grass. No, hermano, todo lo necesario lo vamos a hacer para el Señor. Él derramó su sangre por nosotros. Lo que realmente hacemos nosotros es un poquito, hermano. Es nada realmente. Es nuestro deber hacerlo. Aleluya. El Señor les dijo acerca de una historia de un siervo, ¿verdad? Cuando llegó su jefe. Sé que él ya había terminado el trabajo y todo, ¿verdad? Ahora esperaba de que le dieran, ¿no? A servir más, papá. Porque ese es nuestro deber. Esa es nuestra responsabilidad. Servir todo el tiempo. Que cuando Dios te llame, estés dispuesto a decirle, Señor, heme aquí. Espérate, Señor, no, ahorita no me llames, Señor. Me llamaste en tiempo equivocado. Dios mío, si hubiera pasado eso en la Biblia, no se hubiera hecho nada. Debe tener humildad, sometimiento y mansedumbre en su vida. El Señor Jesucristo lo dijo, que para tener reposo tendríamos que tener ser manso y humilde, exactamente, de corazón. Mire, hermano, en el servicio siempre van a haber un sinfín de problemas, un sinfín de trabas, un sinfín de obstáculos. De repente se van a andar en carreras, de repente va a faltar esto, de repente tienes que hacer. No, yo no hago eso. ¿Sí se da cuenta? O sea, en el servicio se van
Y es que, ¿sabe qué es lo lindo también del servicio? De que usted está en el servicio y el Señor le está enseñando. Usted está aprendiendo. ¿Ah? El Señor está obrando en usted. El Señor lo está testeando. Aleluya. Y el servicio lo lleva. No, mejor no se lo digo. El servicio lo va a llevar a usted a otro don. Alabado el nombre del Señor. Sí, porque le va a permitir ver cosas, hacer cosas. Y eso va, en eso se manifiesta el Señor. Usted está en servicio, usted va a ser capaz de poder ver la mano de Dios. Y es que, ¿a usted acaso? Mire, hermano, cuando alguien sirve, lo hace de todo corazón y lo hace con compromiso y todo, ¿qué patrón no se alegra de esa persona? Dice, a este hay que subirlo de posición. Santo Dios. Aleluya. Hay que darle un aumento, dice, ¿verdad? Lo recibo, dice aquel. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Mire, ¿cómo comenzó David? ¿Cómo comenzó David? Allí aprendió muchas cosas David. ¿Sí o no? Ahí le dio muchas cosas el Señor. Y luego ya cuando salió del servicio, aleluya. ¿Se recuerda cuando todos lo vieron y llegó, amén, y que estaba el gigante Goliat? Dijo, ¿y quién es ese incircunciso? Yo cuando estaba ya meditando en el Señor, cuando estaba cantando al Señor, cuando cuidaba las ovejas, déjenme decirle lo que Dios me permitió. Fuese oso, fuese león, dice, gloria al Señor. En servicio. En servicio. Es que Dios se fija en el sacrificio. Es que Dios se fija en el compromiso. Es que Dios se fija cuando tú dejaste tu comodidad. Cuando tú aparentemente estás perdiendo y no hice esto, y tenía una oportunidad. Dios lo sabe, hermano. Es que Dios no es ciego. Por eso dice, cuando lo hagas, hazlo para el Señor, dice. Y tú te tienes que gozar lo que estás haciendo. Tú te pones a pensar, ¿les va a gustar? A ver cómo reaccionan, dicen. Esa es la mentalidad que hay en una persona que sirve. Ojalá se agrade el Señor. Eso debe de estar siempre en todo nuestro corazón. ¡Aleluya! Debe ser una persona responsable. Eso es un requisito. Responsable. Hoy no vino. Pues nadie va a hacer el trabajo. Si tú tienes una responsabilidad con el Señor, todo lo demás tiene que esperar. A menos que estés sacando la lengua en un hospital. Que ya no la hagas. Ok, te entiendo, le dice el Señor. Pero regularmente no pasa eso. Porque el Señor cuida de aquellos que están a su servicio. Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Debe de ser una persona responsable de aquella con la cual se pueda contar todo el tiempo. Porque si cada momento sacas ahí excusas, no eres apto para servir. Aleluya. Debe ser una persona fiel a Dios. Alguien critica esto. Dice, pero para servir a Dios, ¿cómo se lo puedo poner yo? Mejor le voy a decir a lo que me refiero y luego le voy a hacer saber ese comentario. Debe de ser una persona fiel a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? En su asistencia a la iglesia, debe de ser una persona fiel al Señor. En sus diezmos y ofrendas, tiene que ser una persona fiel a Dios. Amén.
en su participación de las cosas que se hacen dentro de la iglesia, debe de ser una persona fiel a Dios. Amén. Pero alguien dijo, se va a pagar por un privilegio. Usted no está pagando por un privilegio. Uno no paga por un privilegio. El diezmo no es una paga. El diezmo, recuérdese lo que es, hermano. Es de nuestro agradecimiento por todo lo que realmente hace Dios en nosotros. Es que si usted dice, yo le sirvo al Señor, pero aquí es agarrado, usted no ama al Señor. Usted ama su dinero, usted ama lo material, pero no me diga que ama al Señor. Usted tiene un problema realmente de avaricia en su vida. O tiene un problema de mugrero, de pecado realmente dentro de su ser. Porque no me puede decir usted que él es fiel a Dios aquí y aquí no. Y no se le cobra a nadie. No. Pero si usted no es fiel, ni aún en eso, ¿cómo pretende el quererle servir a Dios? Eso significa que usted está comprometido con la avaricia del mundo. No puede haber tal cosa. Y la palabra puede ser dura. La palabra puede ser que a la gente no le guste, pero usted no está obligado a hacerlo. Porque damos gloria y honra a Dios que en esta iglesia no obligamos a nadie. Pero tampoco venga con ese tipo de excusas, porque no son válidas. Un requisito y una actitud para ministrar el don de servicio es exactamente ese: ser fiel al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Usted debe de actuar, debe de ser una persona obediente al Señor, a su palabra, para que de esa manera usted pueda servirle al Señor. Debe de guardar su testimonio para la gloria de Dios. Porque cuando lo miren allá van a decir, ¿a qué iglesia vas? Soy de la iglesia de Dios del Evangelio completo. Y lo miran avaro, codicioso, adúltero, sinvergüenza, mafioso. ¿Y qué haces ahí? Yo soy el que... mejor no le pongo para que no se vaya a ofender. ¿Sí me entiende? Tiene que guardar su testimonio personal y el testimonio de la iglesia, porque nosotros en la iglesia representamos a Cristo. A donde quiera que vamos, a donde quiera que estemos. Por eso cuando usted vaya a un restaurante, pórtese nice. Que de repente usted está ahí solo lleno de cosas y esto y lo otro, y de repente le dice, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Dejamos mucho que desear. Hay meseros que no son amables, hay meseros que son malos. Pero no porque son malos nosotros vamos a comportarnos de una manera también. Deje un buen testimonio donde quiera que vaya. Dice que no devolvamos, ¿qué dice? Exactamente. Se requiere de un sacrificio. Entonces, ese es un requisito y una actitud necesaria para ministrar el don de servicio. Dice Isaías 52:11. Isaías 52:11. Dice, apartaos, apartaos. Dios apartó a Israel de los egipcios, de los asirios, de los babilonios. Siempre le dice el Señor a su pueblo, apártense, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, le dice el Señor, cosa sucia, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, o sea, los que sirven en la casa del Señor. Purificaos. ¿Por qué nosotros debemos ser santos? Porque Dios es santo. Por eso es que la iglesia debe de ser santa.
Por eso cuando se dirige a la iglesia dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿No se goza de ello? Allá arriba lo ven santo. Acá abajo no nos ven así, pero a mí no me importa lo que piensen los de acá abajo, a mí me importa lo que dice el Señor de mí. Somos una iglesia por la que Cristo derramó su sangre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Santos en el Señor. Aleluya. El don de servicio cubre casi todas las áreas dentro de la iglesia. Limpieza, ayuda a las necesidades, diaconado, actividades dentro de la iglesia, administración financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en las que se puede servir dentro de la iglesia. Pero dése cuenta, ¿es importante el don de servicio? Es muy importante. Muy importante. Número 4. Ya voy a terminar. Gloria sea el nombre del Señor. Ha mejorado el pastor, dice, o ha empeorado. No sé si llamarle mejorar o empeorar. Porque algunos, el que me tarde menos, dice, ya ha mejorado el pastor. Pero puede ser que esté empeorando, hermano. El punto número 4 es la necesidad del don de servicio a través de la Biblia. ¿Fue necesario el don de servicio a través de la Biblia, hermano? ¿Sí o no? ¿Ah? Fue necesario. Y si lo fue en el pasado, también lo va a hacer en el presente. Ay, Señor. Regularmente hay una cosa que me he dado cuenta de las iglesias. Cuando Cristo nos rescata y estamos en lo que se dice el primer amor, lo damos todo. Estamos dispuestos a darlo todo. Todavía el Señor no ha hecho muchas cosas en nosotros, pero estamos dispuestos a hacerlo todo nosotros. Nos ofrecemos a todo. Ya después, no sé, tal vez, a lo mejor. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Pero cuando acaba de decir el Señor, cuente conmigo para lo que quiera, pastor. Sí, pero fíjate, ¡ay, no le hace! Porque hay una llama de fuego en usted ahorita. Quizá puras cenizas. Todavía ahí echa un humito de repente. Necesitamos que el Señor avive el fuego que hay en nosotros, hermano. Porque es necesario. Amén. Gloria al Señor. Mire, rápidamente. Moisés necesitó de gente de servicio, ¿sí o no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido gente que sirviera en el tiempo de Moisés? Hubiera batallado con millones de personas, no se hubiera hecho la obra. Pero Dios tenía siempre, aleluya, hombres allí dispuestos para servir, mujeres dispuestas a servir. Gloria al Señor. Cuando el Señor hizo el tabernáculo, le dijo a Moisés, erige el tabernáculo, le dijo. ¿Puso servidores o no puso servidores? Específicamente dijo, los levitas me van a servir en mi casa y se van a consagrar para mí y solamente para mí van a vivir y yo voy a ser la herencia de ellos. Aleluya. O sea, cuando servimos al Señor nos convertimos en ese, no levita que viene de la tribu de Leví, ¿verdad? Pero en alguien muy especial para el Señor. La porción de levita era especial. Amén. Ellos estaban en servicio al Señor. Por eso usted le sirve al Señor. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Porque el mejor patrón es el Señor. Él es el mejor jefe que hay. Nadie lo va a igualar. Ya le dije. Si usted hace algo para su patrón acá en la tierra y se sale de la rutina y lo normal, dice, oye, me di cuenta, dice, los que son buenos patrones, ¿verdad? Los otros dicen, haz más todavía. No así el Señor. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno.
Y dice la Biblia que nunca se va a olvidar de aquellas cosas que haces por Él. Vas a ser premiado por el Señor. Y sobre todo si cuando lo haces con amor y con una buena actitud. Bendito sea su santo nombre. Cuán necesario era el servicio en el tabernáculo de los levitas, hermano. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran habido servidores en el tabernáculo o en el templo? Mire, el trabajo que se hacía allí en el día de la Pascua, cuando se presentaban los sacrificios, era tremendo. Desde la mañana hasta la noche tenían que tener ese tabernáculo, ese templo, hermano. Era un mandato de Dios, que ellos no solamente sirvieran y ministraran a Dios, sino cuidaran todo lo que estaba dentro de Él. Amén. Le voy a decir que haga un servicio cada vez que usted pueda acá. No es grande, pero si de repente usted va en el camino y mira un papel tirado, recójalo. Ahí hay botes de basura. Si ve una botella, lo dejó tal hermana. Ya se fue la hermana o ya se fue el hermano. Usted pasa como que sí. Sirva. No espere que alguien más lo haga por usted. Tengamos esa conciencia. ¿Sabe por qué? Porque esta no es nuestra casa. Esta es la casa de Dios. Por eso nosotros le encarecemos de que cuidemos las sillas. Que si su niño de repente, ahí lo mira usted con un marca, no, dile, no, eso no se hace aquí. Bendito Dios que nos, unas que otras ahí, de repente se le chispoteó a algún niño o una niña. No lo vimos o no lo colgamos, nada se crea. Amén. Pero queremos mantener la casa del Señor lo más preciosa posible. A ver si al final, antes de que termine el año, le echamos una pinturita. Algunos solo oyeron, dijeron, a ver si lo hacen o no lo hacen. La casa del Señor se tiene que ver hermosa. Tenemos que apreciarla, tenemos que respetarla. Amén. Es algo muy importante, iglesia, esto que estamos hablando. Porque si no hubieran habido levitas, que eran los que presentaban el servicio, hermano, hubiera sido un desorden. Pero como a Dios le gusta el orden, los levitas me van a servir. Y van a ser exclusivos, dijo. Nadie más lo va a hacer, dijo. Eso quiere decir que a ellos les dio una capacidad especial. Por eso le digo, el don de servicio es un don muy especial dentro de una iglesia. Muchos buscan el don de hacer milagros, el don de sanidades, de profecía. Pero ¿cuántos le decimos, Señor, dame el don de servicio? Y fíjese lo que representa ese don. Yo creo que es el menos egoísta. Porque ese don lo haces para el Señor y para tus hermanos. ¿Ah? Y como no tiene realmente aquello de que te admiren o te miren cuando lo estás haciendo. Quizá por eso es de que muchos de nosotros no se lo pedimos. Pero yo creo que ya es hora de que se lo pidamos. ¿No dice amén? ¿O no lo quiere? No, pastor, no es muy importante. Sí, es muy importante. Gloria al Señor. David y Salomón. ¿Necesitó David servidores? ¿Sí o no? ¿Para qué necesitó? Dígame. ¿Para qué necesitó David servidores? Hello. Para pelear, hermanos. Ellos le servían al rey, pero realmente le servían al rey de reyes. Y las conquistas de David eran las conquistas de Dios. Y los botines de David eran los botines del pueblo. Pero habían soldados que estaban dispuestos a servir a Dios, a exponer sus vidas, a sacrificarle.
Lo mismo Salomón, para darle la excelencia. Tuvieron que haber habido servidores para poder construir ese magnífico templo. Muchos sirvieron y lo hicieron de una manera tan especial que dice que no se escuchaba ruido cuando estaban haciendo el templo. Porque los que hacían lo de las piedras, dice que lo hacían lejos. ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué reverencia en el templo del Señor! ¡Qué cuidado el que tuvo! Pero hubieron gente que dijo, yo lo hago. Porque estaba el especialista, ¿va? El que agarró la piedra y dijo, vamos a formarla. La gran piedrota. Y ahora, él no se la iba a llevar. Luego llegaron otros y dijeron, nosotros la llevamos. Alabado el nombre del Señor. ¿Ah? Y luego pusieron el templo, lo pusieron hermoso. Cada uno puso su parte. Cada uno sirvió. Vea la importancia. Gloria al Señor. Me adelanto. Y el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué lo pudo hacer todo por milagros? Todo lo pudo hacer por milagros. Porque Él es Dios Todopoderoso. Que se haga esto, que se haga el otro. Y los discípulos ahí viendo, va. No. Él no lo hizo así. ¿Quiénes servían? ¿Quiénes le servían a Jesús? Los discípulos le sirvieron a Jesús. Había uno llamado Lázaro. Dice que el Señor lo amaba, le servía al Señor. Había una mujer llamada Marta, le servía al Señor. Había una María, le servía al Señor. Era necesario el servicio para poder llevar a cabo la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él se ponía de ejemplo. Mírenme a mí, dice. Yo les estoy sirviendo a ustedes. Cuando le quiso lavar los pies a Pedro, pero no me lo lave, le dijo. Pues entonces te vas a sacar cochino, sucio. Lávame hasta todo el cuerpo, le dijo entonces, ¿verdad? Él estaba sirviendo. Amén. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo. A decirle, heme aquí, Señor, en aquello que el Señor nos llame. El apóstol Pablo. ¿Tuvo servidores el apóstol Pablo, sí o no? Una llamada Lidia, ¿verdad? ¿Quién más ayudó al apóstol Pablo? Lucas ayudó al apóstol. El médico. Espérate, pero ¿cómo es que el médico? Lo ayudó Lucas. Y el Lucas andaba con el Pablo. Sirviéndole, la pluma, la mano del Señor ahí escribiendo, gozándose. Mire, hermano, yo imagino todo lo que pudo haber visto Lucas. Qué bendición la que tuvo. Pero ¿por qué Lucas recibe todo lo que recibe? Porque siempre anduvo sirviendo. Él no andaba de, yo soy el médico. No necesitaba médico porque el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos. Aleluya. Entonces veía al médico y decía, qué bárbaro, qué poder más glorioso. El servir siempre va a bendecirte. El servir siempre va a bendecir a tus hermanos. El servir siempre va a glorificar el nombre del Señor. Pero se requiere sacrificio. Que te salgas de tu comodidad. Y que le seas fiel al Señor. Y que tengas una actitud de humildad, de sometimiento. Para que puedas servir de la manera que debes de servir. Tienes que servir con todo el corazón, hermano. Recuérdate, no viendo a la gente, sino como viendo al Señor. Porque a lo mejor en algún momento muchos no te lo van a agradecer. Van a pensar que es obligación tuya. Pero déjame decirte que tú no lo haces para la gente, tú lo haces para el Señor. Por eso das la excelencia. Por eso cuando estás sirviendo, siempre estás pensando, ¿cómo yo puedo ser de bendición a mis hermanos? ¿Cómo esto los va a mejorar? Esa carga tiene que estar en todo aquel que sirve. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento con usted? Le estoy sirviendo. ¿Y cómo lo hago? Como caiga.
Tengo que tener seriedad. Porque primeramente, antes de hacerlo para usted, lo hago para el Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo también necesitó del don de servicio. Y hubieron siempre personas que estuvieron dispuestas a servir al reino de Dios primeramente y luego al ministerio que él tenía. Gloria a Dios. Pónmelo, los dos, uno es un pensamiento y el otro es un tipo de anécdota. Lo que el mundo necesita. Y es que a veces nosotros tenemos una mentalidad muy mundana, muy egoísta, muy propia. Un anciano muy pobre que se dedicaba a sembrar árboles de mango. Alguien le dijo, ¿cómo a su edad se dedica a plantar mangos? Pero seguro que no vivirá lo suficiente para consumir sus frutos. El anciano respondió apaciblemente, toda mi vida he comido mangos de árboles sembrados por otros. ¿Cierto? Que los míos den frutos para quienes me sobrevivan. ¿Ah? Porque a veces nosotros pensamos, ¿y esto en qué me va a beneficiar a mí? No pensemos de esa manera. Somos cristianos, tenemos la mente de Cristo. Quítese ese pensamiento personal y pensemos como pensó el Señor. Sigamos. Habitamos en un universo espléndido, en el que todo y todos tienen algo que ofrecer. Los árboles ofrecen, ¿verdad que sí? Los ríos, la tierra, el sol era ahí. El sol, luna y las estrellas. Todos dan, ¿cierto o no es cierto? Todos están dispuestos a dar. ¿De dónde pues esa ansiedad por tomar, recibir, amasar, juntar, acumular, sin dar nada a cambio? ¿De dónde viene? Viene del Señor, no viene del Señor. Todos podemos dar algo, por pobre que seamos. ¿Lo creen, hermano? Podemos ofrecer pensamientos agradables, dulces palabras, sonrisas radiantes, conmovedoras canciones, una mano firme y tantas otras cosas que alivian a un corazón herido. Más que dinero, lo que el mundo necesita es a Dios en su corazón, para dar amor, bondad, servicio y simpatía. ¿Cierto, hermanos? Alabado el nombre del Señor. Y voy a terminar con este. Pon el siguiente. Servir a los demás. Una noche de tormenta, hace ya bastantes años, un matrimonio mayor entró, o sea, de mayor de edad, entró en la recepción de un pequeño hotel en Filadelfia. Se aproximaron al mostrador y preguntaron, ¿puede darnos una habitación? Siga. El empleado, un hombre atento de movimientos rápidos, les dijo, lo siento de verdad, pero hoy se celebran 3 convenciones simultáneas en la ciudad. Todas nuestras habitaciones y las de los demás hoteles cercanos están ocupadas. El matrimonio manifestó discretamente su agobio, pues era difícil que a esa hora y con ese tiempo tan horroroso pudieran encontrar dónde pasar la noche. El empleado entonces les dijo, miren, no puedo dejarles marchar sin más con este aguacero. Si ustedes aceptan la incomodidad, puedo ofrecerles mi propia habitación. Yo me arreglaré con el sillón de la oficina, pues tengo que estar toda la noche pendiente de lo que pase. Dispuesto a servir, ¿verdad? Sacrificio, comodidad. Sigamos. El matrimonio rechazó el ofrecimiento, pues les parecía abusar de la cortesía de aquel hombre. Pero el empleado insistió con cordialidad y finalmente ocuparon su habitación. A la mañana siguiente, al pagar la estancia, aquel hombre dijo al empleado, usted es el tipo de gerente que yo tendría en mi propio hotel. Quizás algún día construya uno para devolverle el favor que hoy nos ha hecho.
Él tomó la frase como un cumplido y se despidieron amistosamente. Siga la otra parte. Pasados 2 años, recibió una carta de aquel hombre donde le recordaba la anécdota y le enviaba un boleto de ida y vuelta a Nueva York con la petición expresa de que por favor acudiese. Con cierta curiosidad aceptó el ofrecimiento. Después de un breve recorrido, el hombre mayor le condujo hasta la esquina de la Quinta Avenida y la calle 34. Señaló un imponente edificio con fachada de piedra rojiza y le dijo: este es el hotel que estoy construyendo para usted. El empleado le miró asombrado. Es una broma, ¿verdad? Puedo asegurarle que no, le contestó. Así fue como William Walford Astor construyó el Walford Astoria original y contrató a su primer gerente de nombre George Bolt. Entonces, la moraleja dice, es evidente que Bolt no podía imaginar que su vida estaba cambiando para siempre cuando tuvo el detalle al atender cortésmente al viejo Walford en aquella noche tormentosa en Filadelfia. Oiga, él estaba haciendo una acción, pero no esperaba que algo pasara de ella. Estuvo dispuesto a servir, a sacrificar y a darlo todo. Y mire cómo eso estaba ya empezando a cambiar lo que iba a ser su futuro. Pero lo sucedido es muestra de cómo servir a los demás es algo que siempre tiene un buen retorno. Sobre todo cuando uno no lo busca ni lo espera. Si ese hombre pudo hacer eso con ese servidor, ¿acaso no lo puede hacer Dios? Cada vez que nosotros hacemos un servicio para la obra de Dios, para nuestro hermano, para su iglesia, para el prójimo, hay uno allá arriba que ya está empezando a cambiar nuestra historia acá en la tierra. Porque nuestro Dios no olvida, hermano. Él siempre va a ser fiel en todas aquellas cosas que Él hace. A veces nosotros podemos pensar, ¿será que puedo servir yo porque es que yo no tengo educación? No importa que uno tenga o no tenga educación, uno puede llegar a servir. O si uno no tiene otros dones, aunque no tengas una posición económica, puede ser de mucha bendición y de edificación a la iglesia si estás dispuesto a servir. No preguntes, ¿qué tienes para ofrecerme a mí? Sirve mientras tengas la oportunidad. El don de servicio es un don que puede conducir a otros por la excelencia con que lo haces. El ejemplo es Josué y David. Cómo comenzaron sirviendo y cómo terminaron siendo grandes siervos del Señor. Nunca se cansaron de servir hasta que el momento que tenía que llegar, el Señor se encargó de ponerlos donde debían de estar. Nunca entonces hagamos algo, nunca sirvamos para una posición o honor, sino sirvamos a Dios porque es merecedor de lo mejor de nosotros. El don de servicio es algo muy especial y debemos nosotros de darle honor a quien honor merece. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dele gloria y honra al Señor entonces.